Gracias por continuar con nosotros. Como una maratón de varios meses, así se visualiza muy cerca una línea de meta que al mismo tiempo se convierte en una línea de salida también para otra carrera. Es el regreso a las clases, un tema que estuvo siempre en la mente de todos, cómo se iba a realizar y sobre todo cuando ni siquiera se pensaba en volver a clases en los tiempos más álgidos de pandemia. Pero el tiempo ha llegado. La preparación ha sido intensa, ha sido de muchos meses, y para platicar de eso y del tema de la vacunación, a los profesores, a los maestros, nos acompañará esta mañana en la entrevista la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Pero antes de presentarla a ella y de saludarla, vamos al siguiente informe para poner en contexto todos estos temas. Más de 30,000 docentes y administrativos del sector público fueron vacunados la semana anterior, según informó la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, durante el fin de semana. Según el presidente de la República, Nayib Bukele, el 73.27% de los docentes ya fue vacunado. Según la ley de salarios del Ministerio de Educación, hay un total de 43.514 docentes nivel 1 y 2 contratados en el sistema público. El gobierno dispuso finalizar la vacunación del sector público entre el 30 de marzo y el 5 de abril para iniciar con los maestros de colegios privados a partir del día 6 de abril. 3 días después, el 9 de abril, se inmunizará a los docentes y administrativos de las universidades, según informó el gobierno. Es de mencionar que para mañana 6 de abril, Educación espera que los alumnos inicien clases semipresenciales en los centros educativos que ya fueron certificados. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este y otros temas con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Bueno, y como lo mencionábamos, le damos la bienvenida a la ministra de Educación de El Salvador, Carla Hananía de Varela, que nos va a acompañar para platicar de este tema tan importante. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Carlos. Un gusto. Muy buenos días a los televidentes que nos sintonizan esta mañana. Qué gusto que nos acompañe, ministra. Decía, esta comparación, esta analogía con un maratón, y en realidad sí ha sido esto así, ¿no? El banderillazo de salida, Carlos, fue el 11 de marzo del año pasado, cuando cerramos las escuelas. Ahí comenzamos la maratón. Y ha sido una maratón muy interesante que nos ha permitido aprender muchísimo, muchísimo de nuestros maestros, de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de lo que somos capaces de hacer. Tal vez si no hubiésemos tenido pandemia, no realizaríamos lo que somos capaces de hacer. Porque antes de la pandemia, solamente quisiera darle un ejemplo. Pensábamos que era muy difícil la educación virtual con nuestros maestros, por la edad que la mayor parte de ellos tienen. Sin embargo, ellos nos demostraron que no. A estas alturas de la maratón, tenemos alrededor del 90-95% de nuestros maestros ya certificados en la plataforma de Google Classroom. Hay algunos que todavía se resisten, y estamos viendo cómo los acompañamos para que entremos todos juntos de manera armónica a la era digital en la educación, porque antes de la pandemia la era digital había comenzado y El Salvador estaba a la saga, o sea, estaba atrás de todos los demás países. La pandemia nos ha dado una oportunidad, al mismo tiempo que ha sido muy difícil. Hemos perdido vidas de muchos maestros, pero nos ha dado la oportunidad de dar un salto de calidad. Y un salto cuantitativo también. Seguramente los temas principales, evidentemente ayer han habido hace pocas horas anuncios del presidente, ya manejamos fechas, manejamos números, manejamos cantidades de vacunas, manejamos fechas de regreso y demás. De eso también vamos a platicar, es el tema principal, sin duda, el regreso a clases, cómo están adecuadas, cómo se han preparado y el tema de la vacunación. Pero sí quisiera, y vamos a tener tiempo para eso, en estos minutos, hablar de ese camino a la línea de meta y de salida, que es mañana mismo también, porque es una fecha, yo estoy seguro que usted la ha tenido en su mente antes de dormir, cuando despierta, los días de descanso, y la ha puesto en el calendario. Seguramente tiene una marca especial ese 6 de abril, que es ya mañana. ¿Pensaron que iba a ser difícil o que iba a costar más, o ha sido muy difícil? ¿Cómo lo visualizaron? Es lo que me despierta muchísimo la atención. Usted, ministra, ¿cómo lo visualizó? Esta maratón, sigámosle llamando maratón, porque ha sido una maratón de descubrimientos, una maratón de superación, de autosuperación. Ha sido
un proceso, Carlos, en el cual nosotros venimos visualizando la apertura de clases desde antes que supiéramos cuándo la íbamos a abrir. O sea, lo que sí yo quisiera ser muy honesta, que nada de lo que hemos hecho ha sido improvisado, nada. Desde el año pasado nos venimos preparando con el protocolo La Alegría Regresar a la Escuela, que es un protocolo que nos ha llevado meses discutirlo, aunque no teníamos fecha. A finales del año pasado no sabíamos en qué momento íbamos a abrir. Este año hicimos un intento de respetar las fechas que habíamos propuesto en diciembre. Comenzamos con los administrativos solamente, luego iban a llegar los docentes, cuando de repente pues el Ministerio de Salud nos dijo que no regresen los niños todavía, y lo detuvimos. En ese momento creamos toda una plataforma para que todos los centros educativos públicos y privados pudiesen subir sus propios protocolos y tanto salud como nosotros poderlos revisar, aprobar, verificar. A la fecha pues tenemos prácticamente más de la mitad de los centros educativos públicos y privados ya con permiso para abrir. Pero lo que le quiero decir que el año pasado, durante el 2020, nosotros pensamos que era necesario habilitar diferentes plataformas de enseñanza porque no sabíamos cuándo ni cómo íbamos a regresar. Entonces, en esa maratón comenzamos a crear guías. Nuestros especialistas curriculistas crearon las guías para las cuales fue necesario comenzar priorizando la currícula, porque nuestra enseñanza tiene una particularidad que estamos muy empeñados en superar, que prioriza la cantidad en vez de la calidad, ¿verdad? La cantidad de conocimientos que se le mete en la cabeza a un niño como que es una alcancía, sin determinar, sin identificar, sin tener un discernimiento de qué es lo útil para ese niño. Y además, qué habilidades y qué potencialidades trae ese niño. Entonces, en una pandemia, en medio de una cuarentena, donde no había una educación presencial, era muy importante priorizar los contenidos, priorizar y seleccionar. Eso fue la tarea de más de 50 especialistas, y con eso pudimos llevar nuestros contenidos a la televisión, a la radio, además de la guía impresa que está en nuestra página web, y iniciar. Así arrancamos con esas plataformas. En el transcurso de los primeros 6 meses, identificamos junto con la Secretaría de Innovación cuál iba a ser nuestra plataforma oficial de enseñanza, que es Google Classroom, y ahí comienza la formación masiva de los maestros. A estas alturas, pues, tenemos ya casi todos los maestros certificados. Luego, el siguiente paso en la maratón fue seguir trabajando en ese protocolo que lo hemos discutido ampliamente con salud y que tiene el aval del organismo regulador del Ministerio de Economía. Hay un organismo regulador en el Ministerio de Economía que otorga el aval internacional a los protocolos. Nuestro protocolo cuenta con ese aval. Además, dentro de nuestro proceso de formación e inducción a los maestros, nos comenzamos a dar cuenta que había mucho trauma y que era necesario atender a los maestros desde el punto de vista de su salud mental, porque nuestros maestros cuidan a nuestros hijos y ellos tienen que cuidarse a sí mismos. Entonces desarrollamos toda una línea virtual de autocuido, pero además enseñándoles, hasta el momento en ese proceso estamos, habilidades psicoemocionales para poder atender a los niños cuando regresen a clases. El tema de salud mental, Carlos, ha sido un tema muy relevado por los organismos especializados en traumas infantiles, en el tema de la pandemia. Nos hemos dado cuenta, y esto porque los especialistas nos han dicho, que la ausencia en las aulas tiene un impacto bastante negativo en los niños. Todo el confinamiento ha tenido un impacto muy negativo en los niños, además de cierto retraso en los aprendizajes, dependiendo de las circunstancias de cada niño, y el tema psicoemocional es un tema prioritario cuando los niños regresen a clases, y para eso hemos preparado a nuestros maestros.
¿Regresan los niños a clases, regresan los chicos a clases, regresan los jóvenes a clases a cursar el año que habría correspondido cursar el mismo año 2021 y que normalmente hubiera comenzado en enero? Porque se finalizó el año 2020 entonces como tal a través de todas estas plataformas, de una manera típica, claro, pero se finalizó con, es decir, quien debió haber cursado octavo grado en el 2020 terminó octavo grado y va ahora para noveno grado. Es así y se han acortado los tiempos también de los Recuerde que las clases no se han interrumpido, ¿verdad? El 1 de febrero arrancamos de manera virtual cuando teníamos que haber arrancado de manera presencial, pero debido a un pequeño auge, si usted recuerda que hubo en los contagios a finales de enero, principios de febrero, el año escolar inició. O sea que los niños están en el año que les corresponde. Lo que va a pasar ahora es que van a estar de manera semipresencial, un tiempo en casa, un tiempo en el aula. Un tiempo en casa. Y esto se ha dejado elección de los padres también, ¿verdad? Y decisión de los padres de familia. Por supuesto. ¿Puede continuar 100% presencial, ministra? Digo, virtual. Sí, así es. Mire, el regreso a clases, y también así lo previmos desde el año pasado, nos dimos cuenta y hemos venido monitoreando el punto de vista de los padres. Con salud venimos viendo cómo se va comportando la pandemia y nos dimos cuenta que mientras el virus esté presente, la educación tiene que ser opcional. O sea, el asistir a las clases tiene que ser opcional, a pesar de que la ciencia ha demostrado que el aula, la escuela, no es el lugar de mayor contagio. Usted ha visto recientemente las playas como han estado, ¿verdad? Realmente, y muchos de ellos son padres de familia. ¿Cómo es posible que los padres de familia puedan asistir a las playas en medio de esas multitudes con sus hijos y tengan temor de mandarlos a las aulas a donde nos venimos preparando desde hace un año? O sea, es una paradoja, es algo difícil de entender. Es difícil de comprender cómo... Bueno, han circulado videos en redes sociales, usted lo ha visto, en las diferentes plataformas donde sale alguien, bueno, ¿cómo es posible que no quieran traer aquí a los chicos? Una cuestión que siempre también ha estado, me imagino, en el radar de ustedes es lo que pasa en otros países. Y han habido lugares en Estados Unidos, en diferentes estados, donde se han reabierto las escuelas, pero luego han vuelto a cerrarlas. Y ya hicieron ustedes análisis, estoy suponiendo, de lo que ha pasado en estos países. ¿Qué han hecho mal ellos? ¿Qué es lo que no se tiene que hacer mal acá? Según mi punto de vista, Carlos, el error ha sido la inconsistencia, porque nunca se cerró, en la mayor parte de los países nunca se cerró de manera definitiva, o se cerró de forma parcial, se volvió a abrir, se volvió a cerrar, entonces no hubo una consistencia. Nosotros cerramos, nuestro gobierno desde un principio, usted se dio cuenta, priorizó la vida. A pesar de todas las críticas, nosotros cerramos las clases inmediatamente, pero de manera completa. Y no regresamos, hasta ahora que vamos a regresar. Y este regreso ha sido un regreso muy preparado, muy pensado y está avalado por el Ministerio de Salud. La inconsistencia entonces habrá sido la razón, ¿no? Porque han habido estados como Nueva York, donde se habló mucho de cómo reabrir, regresan los chicos y luego viene un repunte y demás. Pero también está otro tema importante a este respecto, ministra. Los niños son niños, usted sabe, y uno dice, bueno, que los chicos cumplan con estas medidas de bioseguridad, que no se vayan a estar prestando las mascarillas, los hipotes. Uno escucha a los padres de familia hablar de la conciencia que se debe crear en los niños mismos para no ser ellos portadores del virus a sus casas. Se ha trabajado en este tema también de conciencia con los maestros y con los padres de familia, supongo. Totalmente. Desde el primer día en la franja educativa Aprendamos en Casa, en nuestras guías, a través de la radio, esos mensajes son permanentes. Y a mí los niños me sorprenden, Carlos, porque son más conscientes que los adultos y son más disciplinados que los adultos. Somos nosotros, los adultos, que no creemos en su capacidad. Pero usted va a ver ahora en las escuelas, yo le garantizo que los niños nos van a dar una lección. Seguramente. ¿Y cuál es el dato que tienen ya? ¿Qué porcentaje de padres de familia están dispuestos a mandar a sus chicos? ¿Quiénes los van a dejar en casa? ¿Han recolectado esta información para preparar las aulas en cuanto a recibir X o Y cantidad de niños? No, cada escuela, ya sea pública o privada, se le ha aprobado su protocolo, porque cada escuela tiene circunstancias diferentes. Obviamente hay colegios privados que son enormes, son muy grandes, muy espaciosos. Hay otros colegios y otras escuelas más pequeñas, depende. Entonces cada escuela, cada colegio va a
diseñar su propio método, respetando siempre los requisitos mínimos del protocolo, ¿verdad? Porque al haber aprobado los requisitos mínimos del protocolo es que ha obtenido el permiso. Ahora, ¿cuántos niños ellos van a tener en aula y cuántos en casa? ¿Y cada cuánto tiempo se van a rotar? Eso va a depender de ellos, del número de alumnos, del número de padres de familia que decidan acogerse a la semipresencialidad, del número de padres de familia que decidan que no, que van a continuar desde casa. Entonces, cada realidad va a ser diferente. No vamos a tener una idea de una cifra general, yo creo que hasta dentro de unas 3 semanas. Eso le iba a preguntar, ¿cuándo pretendían tener una idea de cómo está ese número? Pero en 3 semanas ustedes podrían tener un porcentaje aproximado. Pienso yo que sí, porque en el caso de los colegios privados, son ellos los que deciden qué día regresar. O sea, el punto de partida es el 6. Pero a partir de ahí, los colegios privados pueden regresar, digamos, ellos, dependiendo de sus circunstancias, nuevamente decidir, ¿no? El 7, el 8, el 9, por ahí. Entonces, los hemos dejado en esa libertad. En el sector público, como es el gobierno quien lleva el control, somos nosotros quienes nos hemos organizado para verificar condiciones, para poder mejorar todos los elementos que tienen que ver con el regreso, infraestructura, agua, servicios sanitarios. Hemos hecho un trabajo articulado con ANDA, con el Ministerio de Obras Públicas, con los reos de fase de confianza de centros penales, con el Ministerio de Vivienda. Hemos hecho un equipo muy bien articulado y todos han contribuido enormemente, lo cual yo agradezco, a la verificación y al mejoramiento de las condiciones. Usted sabe que nosotros en infraestructura, en el sector público, tenemos un abandono como de 30 años. Y durante la pandemia, durante la cuarentena, las escuelas estuvieron vacías. No había manera de intervenirlas, tuvimos que parar todos los trabajos de infraestructura porque obviamente estaba prohibido el tema de la construcción. Cuando empezamos en agosto, corremos para seguir con los trabajos de infraestructura para que las escuelas estuviesen preparadas, a pesar de que no sabíamos exactamente cuándo íbamos a regresar. Sin embargo, hemos podido avanzar. Y este año hemos avanzado más rápido con la ayuda de todos los ministerios que le acabo de mencionar. Sí, un trabajo articulado al final de cuentas, ¿no? A pesar de eso, siempre hay centros educativos públicos que todavía no tienen el permiso, porque los estamos interviniendo o ya los vamos a intervenir. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Ministra, vamos a regresar para platicar ya del tema en concreto de lo que se va a vivir mañana, cómo va a ser esa reapertura, qué tendremos o de qué tendremos que estar pendientes y el tema de la vacunación también de los maestros, pero todo eso lo vamos a hacer cuando regresemos al filo de las 7 de la mañana en este día lunes, después de la pausa aquí en Noticiero Hechos AM. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Estamos hablando del regreso a clases y la vacunación, evidentemente, el tema principal. El presidente de la República hacía varios comunicados en su cuenta de Twitter y en el número 2, lo voy a citar y es algo que mostrábamos más temprano, ministra. Mañana terminaremos de vacunar a todos los maestros del sector público. Mañana mismo iniciaremos con los del sector privado y planificamos terminar el miércoles, es decir, pasado mañana. El jueves inicia la vacunación de todos los maestros universitarios y planificamos terminar el domingo. Bueno, estamos hablando de que en una semana estará vacunado prácticamente el total del universo de profesores de colegios públicos, escuelas públicas, colegios privados y universidades, ministra. ¿Es así? Es así. Eso incluye el personal administrativo, Carlos. ¿Verdad? Estamos hablando de todos los que comparten un recinto, porque estamos pensando en los contagios, ¿verdad? Los que comparten un recinto, que forman parte de la estructura de una escuela, de una universidad, de una academia. Yo creo que sí va a ser posible, porque ha sido un éxito hasta ahora. Los maestros del sector público han acudido masivamente a la vacunación y han habido días que se ha sobrepasado la meta establecida. La meta establecida era, por ejemplo, 8.000 y se vacunaban casi 10.000.
Y el primer día incluso se sobrepasó la meta. Recuerdo que el primer día eran 5.000 y se vacunaron casi 60 más. Entonces creo que sí va a ser posible. Además la gente tiene esa conciencia. ¿Podría decir usted que lejos de lo que se creía en un principio, porque había un pensamiento de que habría alguna resistencia por parte, no solo de maestros, sino que de algún sector de la sociedad de ponerse la vacuna por la desconfianza y demás, pero podría decir que esto ha sido superado y que en realidad la gente está ávida, en este caso los maestros, de vacunarse? Por supuesto, en la mayor parte, porque todavía hay personas que dicen, no, yo no me voy a vacunar, pero es la minoría y se respeta la decisión, pues es algo muy... ¿Qué pasa con un maestro personal que decide no me voy a vacunar, igual puede regresar o va a regresar el 6? Bueno, ya tiene que regresar con conciencia de que no está vacunado. Ahora, si es una persona que tiene alguna enfermedad muy crónica, que tiene una incapacidad y que no se ha querido vacunar, esa persona no puede regresar a clases, pero tiene que tener una incapacidad escrita, es decir, esta persona tiene cáncer o esta persona tiene una enfermedad, tiene una deficiencia renal o tiene una enfermedad muy, muy seria que lo ponga en riesgo. Esas personas obviamente van a seguir en casa, pero yo creo que son la minoría. Sí, hablamos con el doctor Yerles, de hecho, aquí hace unos días y él nos comentaba sobre el caso de las mujeres embarazadas también, que no se les recomienda inocularse. Sí. En este caso, ¿cómo se ha hecho con las maestras en gestación? Bueno, mire, la mayor parte de nuestros maestros son personas mayores. Obviamente se les pregunta siempre. La enfermera que los va a vacunar les pregunta qué enfermedad tiene, está embarazada. Todas esas preguntas se le hacen a todas las personas. Ok. Terminamos con los maestros universitarios el día domingo. Sector privado de colegios también, universidades. ¿Esto incluye Universidad Nacional del Salvador y universidades privadas? Todas, todas. Así como hemos vacunado, vamos a vacunar a partir de hoy al sector privado educativo, también vamos a vacunar a todo el sector universitario, incluyendo su personal administrativo. Es bien importante, Carlos, tal vez echarle una mirada más profunda a lo que ha pasado durante todos estos meses, y se han derribado muchos paradigmas. Nosotros estamos empeñados en que la educación no haya diferencias y estamos tratando como gobierno de la misma manera al sector público y al sector privado. Es más, todo lo que nosotros hacemos en el sector público, como poner a la disposición las diferentes plataformas, se las hemos puesto a disposición al sector privado. Entendemos el sector educativo como uno solo, integrado. Y el señor presidente lo ha demostrado vacunándolos a todos, porque bien pudo haber dicho él, bueno, los privados que se vacunen ellos, ¿no? O que se vacunen después o pueden pagar, pero no. El sector educativo es uno solo. ¿Diría usted que la pandemia, porque ha existido la concepción siempre y por años de que la educación privada es mejor que la educación pública, que el servicio privado es mejor que el servicio público, que la salud privada es mejor que la salud pública? Pero en este caso, hablando de salud, ¿diría usted que la pandemia, lejos de hacer más grande esa brecha, supuesta brecha, la ha recortado y ha hecho que la salud, que la educación pública mejore y se dé cuenta de las capacidades que tiene? Eso se está dando. Y de manera intencional, tanto en educación como en salud. Yo quiero decirle que tengo ya, desde que comenzaron a vacunar a los maestros, el sector salud, de verificar muchos centros de vacunación. Hoy mismo voy nuevamente todo el día al terreno, y realmente los espacios y los ambientes donde están vacunando a nuestros maestros y a todo el personal de salud y a toda la ciudadanía que viene después son espacios muy dignos, de primer mundo, con una excelente atención. Yo cada vez que llego a un centro de vacunación agradezco a todo el personal por la manera que están tratando a nuestros maestros, de manera profesional, muy amable, nada que ver con la imagen que nosotros tenemos de nuestro sector público de salud. Y esta es la parte de la dignificación, Carlos, del trabajo que este gobierno hace. Nosotros en educación tenemos ese mismo propósito, dignificar la educación pública. Además, es un mandato constitucional. La Constitución dice que la educación pública debe ser obligatoria, de calidad, y debe ser universal para todos. Entonces, cuando usted le preguntan, bueno, ¿y por qué están dándole computadoras a todos? Porque debemos de nivelar
porque debemos reducir las brechas. No hay otra manera de reducir las brechas si no es con políticas educativas universales. Si usted le va a dar una computadora a un alumno del sector urbano, se la tiene que dar al sector rural igual, porque si no, usted está haciendo unas diferencias y está dándole unas oportunidades a unos y a otros no. Y en eso consiste en los países subdesarrollados, y por eso este país no arranca y no ha despegado. Pero esa realidad está cambiando. Sí, y el tema de las computadoras también resulta interesante porque ¿cuántas computadoras en total, un número aproximado que se hayan entregado hasta ahora, ministra? Bueno, mire, no tengo ahorita el dato de cuántas computadoras hemos entregado, pero estamos hablando, ya estamos llegando a las 100.000. A las 100.000 computadoras y algunas de ellas en proceso de entrega. Y estas se estarán, también porque se ha oído en otros lugares, se estarán entregando todos los años, es decir, a cada chico que llega a cada grado esta computadora, o es algo que se les entrega y luego se usa para como un libro, pues que lo use también luego otro niño, o les quedan a ellos. Mire, la computadora hoy en día, en este mundo digital, conectado, es una herramienta más, es un elemento más del paquete escolar. ¿Verdad? Esto ya no significa un lujo, es una necesidad, porque el mundo de la tecnología ha llegado a tal punto que si nosotros no nos ponemos al día con ese mundo, tal como está ahora, nos vamos a quedar siempre en el subdesarrollo y no le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros niños, las oportunidades que ellos necesitan para poder aprender y tener oportunidades. Entonces, la entrega de las computadoras es un proceso que forma parte del cierre de muchas brechas, y en este caso es la brecha digital las que estamos cerrando. Y como usted dice, es parte del paquete escolar, una computadora. Sí, es como un libro ahora, es imprescindible. No, los libros están ahí. Y ahí van incluidos. Porque fíjese que nosotros estamos tratando de superar el concepto del aula informática, ¿verdad? En el gobierno anterior se hacía mucho énfasis en que las escuelas tuviesen su aula informática. Y es el concepto de que usted tiene que ir a un aula para tener acceso a la tecnología y no tener una computadora para usted tener acceso a todas las materias y poder estudiar a través de esa computadora. Y esa computadora tiene que estar con usted, que es como se hace en los países desarrollados. Entonces, vamos a superar ese concepto de aula informática, y para eso tenemos que preparar a todo nuestro personal. Sí, es el tema de poner al acceso de todos, ¿verdad? Como no se ha hecho antes. Esta es una materia en sí, la misma computación, ¿verdad? Porque hay que saber utilizar el instrumento, y se habla siempre, o se ha dicho que, bueno, ahora ya superamos el tema del analfabetismo, en cuanto que analfabeta es alguien que no puede escribir y leer. Analfabeta, se dice ahora, es alguien que no puede usar una computadora y que no tiene conocimientos de un idioma como el inglés, por ejemplo, que es tan importante. Pero nosotros quisiéramos hablar mejor de la tecnología al servicio de los aprendizajes. Porque si usted pone la materia de computación como una materia, entonces no se va a integrar la tecnología a los aprendizajes. Entonces usted lo que tiene es una herramienta a través de la cual va a estudiar todas sus materias. Bien, y el tema del idioma inglés, me interesa mucho preguntárselo, ministra, ¿cuál es el abordaje, el enfoque que se tiene para, ahora que es un reinicio, digamos, la fecha es importante, a pesar de que el año ya comenzó escolar, pero con el regreso a las clases y demás tomará un impulso. Hay cuestiones que se aprenden mejor presencialmente, eso parece que también es así, y el idioma es una de ellas, el idioma inglés. ¿Qué abordaje hay de parte del ministerio para, pues, convertirnos en un país donde las personas puedan hablar esto que es tan importante, que se convierte en base de trabajo para muchos aquí en El Salvador? Bueno, ese es otro paradigma que hay que derribar, y lo estamos haciendo. Hay algo muy innovador que estamos ofreciendo a todos los alumnos de último año de bachillerato, y esto lo hemos hecho de la mano con la Secretaría de Innovación. Es una plataforma que hemos comprado, una plataforma de mucho prestigio a nivel mundial que se llama Platzi, que, bueno, si usted se empeña, en 12 meses usted puede obtener un nivel bastante avanzado de inglés, en 12 meses. Ahora, como la plataforma apenas la estamos montando, no vamos a pedirles a los alumnos de bachillerato el nivel avanzado, pero sí les vamos a pedir algún nivel de inglés bastante adelantado,
puesto que la plataforma lo permite. Eso también, igual que el concepto de aula informática, permite trascender otras ideas que teníamos. Por ejemplo, que usted no puede aprender inglés si no tiene un profesor enfrente. ¿Cuántas personas, Carlos, no sacan sus maestrías y sus doctorados en línea? ¿Cuántas plataformas de inglés efectivas no existen? Y nosotros seguimos creyendo que tenemos que tener un profesor enfrente. Yo creo que lo más adecuado es la combinación de ambas cosas. Nosotros en el Ministerio de Educación tenemos un buen número de profesores especialistas en inglés. Esos profesores van a tener que entrenarse nuevamente para ser tutores y acompañantes del proceso de aprendizaje del inglés del alumno, y ya no creer que son ellos solamente, sino que pensar, bueno, ahora tengo una herramienta, tengo una plataforma, yo tengo que manejar la plataforma y acompañar a mis alumnos para que hagan el mejor uso de la plataforma. Y si tienen dudas, aquí estoy. Sí. Volvamos al tema de la vacunación de los profesores universitarios y demás. Platicábamos en el corte que también hay otros institutos que ofrecen educación continua, educación no formal, por decirlo de alguna manera, pues como academias de idiomas y demás, que llega hasta ahí también el alcance de la vacunación para academias de idiomas. Cada quien tendrá en mente unas, tal vez las más conocidas, o es solo para educación formal. No, dentro del grupo de universitarios, que incluye personal administrativo, existe la posibilidad de la vacunación de las academias. Sí existe, sí, ellos están incluidos en esa parte. Ok, ¿ellos han optado por esto? Es decir, ¿han aplicado o es algo que automáticamente el gobierno lo va a alcanzar? Yo no les sabría decir cómo está la cantidad de lo que ellos han aplicado. Porque estamos hablando de la educación no formal, ¿verdad? No le puedo decir en este momento cuántos en este momento han aplicado, pero sí ellos van a estar incluidos en esto. Que es importante porque luego manda uno al chico al colegio donde hay vacunación, pero en la tarde va a recibir clases de inglés a una academia y va a un lugar a donde también debe darse Tiene esto. Tiene usted toda la razón. Mañana, ¿a qué horas comienza su día, ministra? Porque mañana ya dijimos que está en el calendario puesto y yo sé que se frota las manos y uno llega con ansiedad a esa fecha en la que las escuelas van a abrir sus puertas y van a recibir alumnos. Cuéntenos cómo va a ser ese día mañana. Yo lo comencé a ver ya en los ojos y las palabras de nuestros maestros que se están vacunando. Y realmente es muy emocionante, Carlos, porque los maestros que se están vacunando están profundamente agradecidos con el hecho que hayan sido tomados en cuenta como grupo prioritario. Yo les digo siempre, ustedes siempre estuvieron en la mente del señor presidente como grupo prioritario. Lo que pasa es que la compra de las vacunas, al igual que la compra de las computadoras, es un proceso complejo en este momento. Hay que pelearse mucho por un lote, le dicen a uno que va a venir tal fecha y no viene tal fecha. Entonces, por eso a mí a veces no me gusta dar cifras de entregas de computadoras ni de lotes que vienen llegando porque puedo quedar mal. Entonces, lo único que le puedo decir es que en este momento estamos jugando con un lote de 100,000 entre entregadas y en proceso de entrega a lo largo de varios días. Y con el tema de la vacunación, los maestros me dicen, gracias por esto, porque extrañamos a nuestros niños, ya extrañamos a nuestros alumnos, tenemos mucho tiempo de no verlos. Es una alegría la que hay, Carlos, y creo que el día de mañana va a ser un gran día. Todos vamos a estar ahí, yo voy a estar a primera hora, a la hora que se abre un centro educativo que vamos a escoger, no sé cuál es en este momento, pero estaremos allí viendo la alegría de los niños de volver a ver a sus maestros, a sus compañeros, y la alegría de los maestros que ya la tienen porque me lo manifiestan cada vez que visito un centro de vacunación, de ver nuevamente a sus alumnos. Todavía no sabe dónde va a ser que usted se encuentre, pero donde sea que usted se encuentre, ministra, algún tipo de acto oficial de reapertura, de regreso a clases, ¿lo han pensado? No, queremos que todo sea normal, que todo fluya, ¿verdad? No voy a llegar yo a interrumpir un regreso a clases, al menos que el director me pida que dé unas palabras a los alumnos, pero yo creo que es mejor permitir que los alumnos y los maestros interactúen naturalmente, que es lo que están esperando desde hace varios meses. Ahora, con relación al sector público, que es el que ustedes también monitorean más, como bien decía, hay muchas cosas que quedan tal vez del lado de los colegios privados que ellos determinarán en la base de los protocolos. Un padre de familia que nos está viendo ahorita
y que va a mandar mañana y decidió mandar a su hijo o a su hija a la escuela, ¿de qué debe estar seguro? ¿De que va a encontrar tal distanciamiento, tales condiciones, tales normas de bioseguridad? Un padre de familia, ¿de qué debe sentirse seguro que su hijo va a encontrarse en la escuela? Bueno, primero, decirle al padre de familia que si su escuela, su colegio va a abrir mañana es porque tiene un permiso, es porque ya verificamos que cumple con los mínimos requisitos del protocolo. Segundo, si usted manda a sus hijos a una escuela del sector público, tenga la seguridad que a estas alturas nosotros ya entregamos todos los insumos de bioseguridad, incluyendo mascarillas para los alumnos y mascarillas para los maestros y todo lo que tiene que ver con la desinfección. Tercero, que en su escuela sus profesores han estudiado y han sido capacitados para aplicar el protocolo La Alegría Regresar a Clases, que no solamente incluye la parte de la bioseguridad y el distanciamiento, sino que incluye todo el trato que le van a dar prioritariamente los maestros a los niños. Y es lo que yo le estaba explicando a usted sobre el tema de la atención psicoemocional. Es lo primero. Evaluar cómo el niño fue impactado por estar recluido tanto tiempo y cómo ha impactado eso en los aprendizajes. Lo primero que vamos a hacer es evaluar. No vamos a llegar directamente a clases de lenguaje y de matemáticas. Yo les he dicho a todos, y en el protocolo de La Alegría de Regresar a Clases está, el primer día tiene que ser un día de fiesta. Y lo último es que las clases van a ser semipresenciales. Los niños no se van a encontrar con el 100% de sus compañeritos, porque las aulas no van a ser utilizadas en un 100% para permitir que ellos estén a suficiente distancia unos de los otros. Es decir, no tendría por qué no sentirse tranquilo un padre de familia de enviar a su hijo después de todo esto que usted ha no hecho. No tendría por qué, sin embargo, el que aún tiene temor, pues respetamos su decisión y por eso nos hemos preparado para poner a su disposición todas las plataformas necesarias para que sus hijos continúen estudiando. Personal administrativo, se ha hablado de centros educativos, colegios, escuelas y demás, pero en toda la cadena, que es desde que el niño sale de su casa hasta que llega al aula, también hay un sector importante en algunos casos que es el transporte escolar. ¿Ha sido incluido también ahí los conductores porque tienen que registrarse quienes transportan niños a escuelas? ¿Cómo manejan el tema del espacio en los microbuses, por ejemplo, para evitar que vayan niños aglomerados? ¿O cómo se ha trabajado ahí, ministra? Eso es parte de lo que el año pasado nosotros llamábamos los filtros escolares y que sigue siendo parte de la aplicación del actual protocolo. Son 4 filtros, Carlos. El padre de familia que observa en su casa que uno de sus niños está mocosito, tiene síntomas de gripe, no lo mande a la clase, no lo mande a la escuela. Luego el transporte escolar. Si el responsable del transporte observa estas mismas características, no lo lleve al niño, regréselo. A la entrada del colegio o de la escuela se vuelve a hacer otro filtro, otra verificación y al final el 4.º filtro es en la entrada al aula, que lo debe hacer cada maestro. Entonces ahí nos estamos garantizando que cualquier caso, que aunque sea sospechoso, que no sea COVID, no llegue al aula. ¿Se han vacunado a los conductores registrados de transporte escolar? No, el transporte escolar todavía no va a ser vacunado, pero yo creo que son los que vienen después. Sí, bueno, es parte de la... Porque son pocos. Sí, es parte de la cadena también, sí. Es parte de la cadena. El mensaje que enviaría usted entonces a estas menos de 24 horas o casi aproximadamente 24 horas de reabrir las aulas a los padres de familia en la base de todo lo que he explicado, que son los pasos que se han tomado para que uno se sienta tranquilo de enviar, y lo digo por los padres de familia que nos están viendo a esta hora y que todavía a pesar de eso no se han convencido o han decidido que no, pero usted como ministra de Educación, luego de explicar todo esto, ¿qué mensaje le diría teniéndolos ahí enfrente? Bueno, yo no estoy aquí para convencer a nadie, estoy aquí para explicar lo que hemos hecho, para garantizar un regreso seguro a las escuelas, a los colegios. Y lo hemos hecho con conciencia, hemos trabajado duro desde el año pasado, no hemos improvisado. Sin embargo, seguimos respetando la opinión de cada padre de familia. Así es que, padres de familia, si ustedes han decidido que sus hijos permanezcan en casa, que no vayan a la escuela,
hagan el mejor uso de todas las plataformas que hemos preparado para que sus hijos continúen estudiando. Y usted, padre de familia, que ha decidido que su hijo se acoja a la semipresencialidad, es decir, que esté un tiempo en casa, un tiempo en el aula, confíe en que los maestros están preparados para eso y su hijo también ha sido instruido, lo conoce y además se lo van a enseñar, es lo primero que le van a decir al llegar a la escuela. El día de mañana. Una pregunta también, ministra. ¿Puede cambiar de opinión esto, no? Un padre de familia, es decir, decide o ha decidido no enviarlo, pero en cualquier momento del año escolar puede optar por el chico regresar presencialmente a las aulas. Por supuesto, claro que sí. O sea, esto es flexible, es flexible. Además, mire, aquí lo importante, Carlos, es que la educación no se detiene, no se va a detener. Y no se ha detenido hasta ahora, porque hemos trabajado para diseñar todas las plataformas necesarias para las circunstancias de cada estudiante. Así es que tenemos todas las opciones y prontamente además tendremos a la mayor parte de los alumnos y de los maestros. Por cierto, quiero anunciar que nos acaba de llegar un lote bastante grande de computadoras para docentes que ya empezamos a entregar. Y mañana vamos a intensificar esa entrega porque sabemos que es una herramienta muy importante para el maestro que ahora va a estar en clases presenciales y al mismo tiempo en clases virtuales. Entonces es una computadora bastante adaptada, con características especiales para ellos, con una pantalla móvil que puede ser colocada en diferentes posiciones. Es una computadora bastante versátil, especialmente pensada para un maestro. Y además continuamos con la entrega de las computadoras para los alumnos y también los paquetes de datos. Los alumnos y los maestros ahora tienen paquete de datos gratis. Ellos pueden acceder a un paquete ilimitado de datos especialmente diseñado para estudiar. Qué importante ese tema, el de la cobertura, porque aquí hemos llevado historias y en diferentes otros espacios informativos de chicos que tienen tanto hambre de aprender que se suben a árboles, por ejemplo, en los lugares a donde viven, que son un poco remotos, para agarrar algo de señal y desde ahí recibir sus clases. Así es. Esta es parte importante también, ¿no? Hacerles llegar, porque bueno, no solo la herramienta de la computadora, sino también el dato para que puedan conectarse. Esto de la conectividad, Carlos, es un tema complejo porque nosotros hemos hecho contratos con las cuatro grandes compañías de telefonía que existen en este país y estamos sujetos a donde ellos tienen señal. Hay lugares que ninguna de las cuatro tiene señal. Entonces ahí es un poco difícil, ¿verdad? Ojalá y la gente entienda de que eso ya no está bajo nuestro control. Sin embargo, estamos trabajando en la solución, porque estamos trabajando en el montaje de todo un sistema de Internet para todas las escuelas del país que va a través de este sistema TV White Space. Este es un trabajo que estamos haciendo junto con la Secretaría de Innovación y requiere de mucha inversión y requiere de construcción de torres, de infraestructura. Entonces no es tan rápido. No va a ser una solución de 2-3 meses, va a llevar más tiempo y por eso pensamos en la solución del paquete de datos mientras toda esa red de conectividad se termina. Seguro, y las limitantes a veces están en ubicaciones que están cerca, por poner un ejemplo, de centros penales tal vez, donde hay limitada o no hay cobertura de Internet y esto afecta también a los chicos. La educación llega a través del Internet en estos tiempos. En estos tiempos, sí, o atrás de un cerro, o en un lugar donde hay una hondonada. Por ejemplo, el otro día yo visitaba los centros de vacunación de San Vicente y Apastepeque. Y en el centro de vacunación de San Vicente tenían problemas de señal, se iba la señal, porque San Vicente está en una hondonada. Sin embargo, al lado, en Apastepeque, no habían esos problemas. Entonces son cosas ya muy propias de la geografía de nuestro país, de la capacidad de la señal de cada empresa de telefonía, que es difícil que nosotros la podamos controlar. Sí, y es algo de lo que se han dado cuenta, o al menos se han dado cuenta, pues, porque luego probablemente años atrás no existía esa preocupación por llevar la educación a través de los datos a sectores como el que usted menciona. No, mire, lo que existía antes es una conectividad a cierto número de escuelas, digamos un 30
40% de escuelas, que cada escuela compraba su propio paquete de internet a la empresa que mejor le parecía. Entonces era un internet domiciliar como para la capacidad que se tiene, la necesidad que se tiene en un hogar. Por ejemplo, usted en su casa compra un paquete de internet, un servicio de internet, pero ya cuando se conectan más de 5 computadoras, entonces la cosa empieza a dar problemas, ¿verdad? Empieza alguien a desconectarse. O imagínese en una escuela con internet domiciliar, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Entonces todo eso ¿Ustedes se encontraron con esto cuando llegaron a ver la situación? No, este es el tipo de internet que tienen las escuelas. Entonces el internet que las que tienen. Entonces en este momento, bueno, como no podemos suspender el servicio, aunque durante la pandemia, como no se asistía a las escuelas, hubo que suspender el servicio de muchas de ellas. Entonces en este momento se están recuperando los contratos. Entonces es un proceso lento de recuperar el internet. Gracias a Dios tenemos esta opción del paquete de datos y esperamos que prontamente ya tengamos la solución definitiva donde todas las escuelas del país van a tener internet. Para ir finalizando, ministra, lejos de significar un atraso o lejos de significar pasos atrás, la llegada de la pandemia a El Salvador para la educación parece ser que ha servido para muchas cosas, entre tantas, darse cuenta de las capacidades que ha tenido como Ministerio de Educación y como personal y como gremio, también los maestros y profesores, y de lo que son capaces de hacer cuando hay unión y una visión común en un objetivo común que era salir adelante y que la educación, como usted bien ha dicho, no se detenga. Les ha servido para darse cuenta también dónde hay que priorizar, haciendo un resumen de la entrevista, los conocimientos por la misma forma en la que se trasladaba la educación a través del Internet. Y en tercer lugar, les ha servido para darse cuenta de que cuando se trabaja con un fin común, se pueden hacer cosas grandes. Así es. Con nuestros maestros hemos aprendido muchísimo. Ellos están listos para muchas cosas, a pesar de que se creía que no, ¿verdad? Hay unos que tienen una edad ya bastante avanzada que deben de estar retirados y siempre me dicen que el tema de las pensiones es un tema pendiente. Nuestro gobierno está trabajando para una solución digna para ellos y para los demás empleados públicos que no se pueden retirar porque la pensión no les da para vivir. Pero además, Carlos, hay un desafío que para nosotros ha sido bastante difícil, sobre todo ahora para el regreso a clases, que es esos 30 años de abandono de infraestructura. Eso es bastante complejo de superar. Ahora para el regreso a la escuela ha sido una tarea que, si no fuera por el trabajo articulado con las demás carteras, sería muy difícil hacerlo rápidamente. Usted sabe que una obra de infraestructura lleva tiempo. Muchas escuelas fueron dañadas además por las tormentas que hubo el año pasado y quedaron en condiciones que no se podían utilizar. Tenemos un convenio con FEPADE, que es un socio muy importante para nosotros, porque ellos con fondos de donaciones de ONGs internacionales, de fundaciones y de la empresa privada salvadoreña, nos aportan fondos a lo que nosotros invertimos en infraestructura. Entonces ellos se están encargando de la reconstrucción, de la atención y de la reparación de aquellos centros educativos con daños severos por las tormentas o porque ya tenían daños severos. Estamos trabajando con ellos en más de 80 centros educativos en esas condiciones. Y además tenemos este proyecto que nos da mucha ilusión, que es el proyecto de Mi Nueva Escuela. Mi Nueva Escuela requiere también bastante inversión. Yo creo que la brecha más difícil de superar es la brecha de infraestructura, pero lo estamos logrando. Poco a poco lo vamos a ir logrando. Y la brecha del paradigma también, ¿verdad? De romper cuestiones como la educación pública no es tan buena como la privada. Exactamente lo que decíamos al principio. Nuestro propósito, y no solamente en educación, usted lo está viendo también en salud, es el propósito de nuestro presidente, es cumplir con la Constitución. Devolverle la dignificación
devolverle la dignidad al sector público tal como debe de ser. Es así como debe de ser. Bueno, uno dice devolvérsela y pregunta, o dársela, porque uno vuelve atrás y dice, ¿cuándo fue la última vez que lo tuvo, verdad? Sí la tuvo. La educación pública salvadoreña fue de mucha calidad en los años 50. Cuentan que venían de Centroamérica a estudiar a la Universidad de El Salvador, a prepararse acá, porque era la mejor en Centroamérica en el tema medicina, por ejemplo. Exactamente. Y también en los colegios, en los institutos, bueno, muchos profesionales que están en este momento ya jubilándose, son profesionales de esa época. Buenos médicos, buenos abogados, buenos ingenieros. ¿Pero por qué? Porque se cumplía con la Constitución, se invertía en educación. Incluso cuando usted analiza la trayectoria de la inversión en educación en El Salvador, usted se da cuenta que antes de la guerra, en los años 60, 70, fue cuando más se invirtió en educación. Y después de la guerra no nos volvimos a superar. Ahora este año hemos alcanzado una cifra récord bastante digna del 5% del Producto Interno Bruto y vamos a seguir. Y si tuviéramos más tiempo habláramos de otros temas también, porque a mí me llama muchísimo la atención aquel gráfico del INE en el que uno ve la nota de la PAES promedio y cuando se llega a un año, que es el 2009, empieza a decaer y a decaer y a decaer y a decaer ese promedio, que es algo que supongo estará también en el plan, comenzar a hacer que vuelva a subir, a subir y a subir. Bueno, ese fue otro paradigma que derribamos durante la pandemia. Superamos la PAES y además propusimos una nueva prueba que se llama Avanzo, una prueba adecuada a las circunstancias del 2020 que nos ha dejado muchas lecciones aprendidas y que en otro programa le puedo contar, pero ya superamos la PAES. Sí, y bueno, que ha sido de verdad educativo el año 2020 porque sí, ha servido para aprender, por eso hablamos con la ministra de Educación, a quien le agradecemos que nos haya acompañado. La dejamos irse porque sabemos que tiene una agenda bien apretada, un día justo antes del regreso a clases presenciales en nuestro país. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Carlos. Pase muy buen día. Igualmente, nosotros les invitamos a que continúen con más, volvemos después de la pausa.